¿Me ves, no? Sí, pero la pregunta es, ¿el profesor te podrá ver? No me acuerdo si puedo ponerte. ¿Tú me ves o cómo? Sí, sí, te veo, Y en la pero grabación. la grabación es el problema. A ver, vamos a ver, vamos a probar. Ahora yo soy el que desaparece. No, creo que no tienes que compartir. O ¿No? sí, estás compartiendo, ¿no? Sí, claro, Creo que es por eso. compartir, ¿no? Vamos. Entonces hemos hablado, ¿no? Creo que normal. Pero ahora yo estoy ahí nomás. Tú estás nomás. No estoy yo. Luego tiene que mostrarse PPT. Eso es lo que no me fijé. O, espérate. A donde dice visto, Lista. Orador. Orador. le dice grabando arriba, al costado te dice vista. Bueno, no sé cómo Ya. se ve diferente. Sí. Ahora tengo una cámara pequeña. Ya vamos haciendo más. Ya, tú me dices empieza. Espera, te voy a. No, pero también quité ese programa. Vamos haciendo. A ver qué sale. Si se graba, se graba. Porque ya falta poco, ya no falta nada. Mm. Ya comienza. Bueno, buenas, ¿qué digo? Buenas tardes, ¿no? Sí. Buenas tardes, profesora Lilian. Buenas tardes a mi compañero igualmente. Bueno, el que les está hablando, mi nombre es Brian Alexandro Huache García. Al igual que mi compañero Chávez Romaní, vamos a presentarle el informe sobre la reforma agraria y su influencia en el retorno a la democracia de 1980 y 1990. Bueno, un poco de la introducción. La reforma agraria promulgada en 1969 durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado fue una de las transformaciones más significantes el siglo en el Perú. Su objetivo fue eliminar el sistema latifundista y redistribuir a la tierra en los campesinos y promover una mayor justicia social. Bueno, este informe analiza un poco de lo que es la reforma agraria. ¿Fue o no beneficiosa, considerando sus efectos políticos, económicos y sociales en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry en 1980 y 1985, al igual que Alan García Pérez a la continuación de 1985 y 1990? Además, incorpora las reflexiones de lectura a la nueva transición en el Perú de Valentín Paniagua y la anunciación de Fujimori de Carlos Reina. Bueno, el aspecto político, en el ámbito político, la reforma agraria desmanteló el poder de las oligarquías rurales y fortaleció la intervención del Estado. Este cambio representó un poco hacia la igualdad social, pero al ser implementado bajo un régimen militar, también concentró el poder y restringió la participación ciudadana. Cuando Fernando Belaúnde Terry regresó al poder en 1980, bueno, el país inició una nueva transición democrática que describe Paniagua 2002. Esto fue un proceso de reconstrucción institucional tras 12 años de dictadura militar. Belaúnde buscó restablecer el Congreso y los partidos políticos y la libertad de prensa, pero enfrentó un escenario completo. El campo estaba transformado por la reforma agraria. Las cooperativas eran ineficiencias y surgió el terrorismo de Sendero Luminoso que desestabilizó la autoridad del Estado.
Bueno, por tanto, políticamente la reforma agraria eliminó el dominio oligárquico, pero también debilitó la institucionalidad y generó unas decisiones que complicaron la conciliación democrática en los años 80. Bueno, el aspecto económico, económicamente la reforma agraria buscó un poco modernizar el agro, pero la falta de apoyo técnico y financiero, disculpe, redujo también la productividad agrícola y también según el material Ginali, sobre el impacto económico, el gobierno de Alan García, esta crisis heredera se combinó las políticas populistas que agravaron la situación del país. A continuación, les dará un poco más de contexto a mi compañero. Así es la cosa. Ya, a ver, según cuando Fernando Belaúnde Terry regresó al poder en 1880, el país ya iniciaba una poder transición democrática que planeó en el 2002. Un proceso de reconstrucción, como dice, en la institución más de 12 de dictadura militar. Belaúnde buscó restablecer el Congreso por parte del político y la libertad de prensa, pero enfrentó un escenario complejo. En el campo estaba transitado por reformas agrarias, las cooperativas eran ineficientes y surgió el terrorismo del Sendero Luminoso, que se desestabilizó la autoridad del Estado. Por tanto, políticamente la reforma agraria eliminó el dominio oligárquico que había en ese momento, pero también debilitó la institucionalidad y generó tensiones y complicaciones de consolidación democrática del año 80. En el aspecto económico, económicamente la reforma agraria buscó modernizar el agro, pero la falta de apoyo técnico financiero redujo la productividad agrícola. Según en materia de Gineali y sobre el impacto económico del gobierno de la García, esta crisis hereda se combinó con políticas populistas que agravaron la situación del país. Durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde en Perú, mantuvo una economía frágil con deuda externa alta y escasez de inversión. Luego Alan García Pérez intentó impulsar el insumo interno y limitar el pago de las deudas externas al inicio del logro de crecimiento en 1985 y 1990, pero sin respaldo productivo, lo que derivó en una hiperinflación, desabastecimiento y aislamiento financiero. El informe de Reina en el 2000, en la anuncio de Fujimori, explicó que esta profunda crisis económica y política generó un rechazo hacia los partidos tradicionalistas, creando condiciones para la aparición de nuevos liderazgos políticos representados por Alberto Fujimori. En consecuencia, los problemas económicos generados tras la reforma agraria y el mal gestionamiento por los gobiernos posteriores desembarcaron en una crisis nacional que abrió paso al fujimorismo. En el aspecto social, socialmente la reforma agraria significó el cambio histórico. Miles de campesinos obtuvieron las tierras y se rompió con un siglo de desigualdad. Este proceso fortaleció la identidad campesina y promovió la organización comunal. Sin embargo, el gobierno democrático posterior no lograron consolidar ese punto de mejora, sino fue algo decreciente. Durante el mandado de Belaúnde, el avance del terrorismo afectó a las comunidades rurales, generando desplazamiento de pobreza y miedo. En el gobierno de Alan García, según Geniali, impacto social en el gobierno de Alan García por la hiperinflación que destruyó el poder adquisitivo de las familias y aumento de desigualdad. Ante así, esta reforma agraria dejó un legado social positivo a generar conciencia de derecho y abrir un espacio de participación para los sectores rurales en las nuevas democracias. En conclusión, nuestro trabajo la reforma agraria fue parcialmente beneficiosa desde el punto de vista social. Significa un avance hacia la justicia y la igualdad. Sin embargo, en los aspectos políticos y económicos, sus efectos negativos persistieron y las condiciones del gobierno democrático posteriores. La lectura de Paniagua y Reina muestran cómo el fracaso de la reforma agraria, las políticas erradas del año 80 condujeron a una nueva etapa de liderazgo autoritario con la llegada de Fujimori en 1990. Así, la reforma agraria no solo se transformó en una estructura rural del país, sino que también influyó decisivamente en la historia política del Perú contemporáneo y en los desafíos de reforma de democracia. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver. Voy a cerrar el